Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, Bastante. bueno, muchachos, vamos a continuar entonces con el tema que veníamos trabajando. El tema de combustión. Vamos a tratar de avanzar hoy en la parte de lo que tiene que ver con la primera ley, ¿sí? Pero pues vamos a mirar que para poder avanzar en esa área tenemos que empezar a definir unos conceptos que van a ser un poco nuevos y que tienen que ver con estas condiciones estándar de entalpía y un nuevo concepto que es el concepto de entalpía de formación. Entonces, haciendo un resumen de lo que vimos en la clase pasada, pues en la clase pasada conversamos un poco sobre eh, el tema de, bueno, hablamos de las diferentes formas de energía que están contenidas dentro de los combustibles. Sí. Y hablamos un poco de cómo eran esas conversiones de energía cuando se desarrollaba una reacción química. Entonces, yo les había dicho que, digamos, de las diferentes formas de energía que uno considera en la energía interna, básicamente hay tres que son las que nosotros trabajamos. Existe una adicional que no está aquí, bueno, vamos a colocarla aquí, adicional, pero es una forma de energía que simplemente no vamos a trabajar en este curso y que tiene que ver con la energía nuclear, ¿no? Energía nuclear. ¿Sí? Que es otra forma de energía interna, pero que para este caso es la que está almacenada en los núcleos, ¿sí? Y es la que nos mantiene unidos a las diferentes partículas que se encuentran en los núcleos de los átomos, ¿no? Que es la energía fuerte y la débil. Ah, que es esa energía que me mantiene los protones y los neutrones juntos, ¿sí? Ah, pero digamos para lo que nos compete a nosotros y lo que nos interesa, van a ser las interacciones energéticas entre la energía química y la energía sensible, ¿sí? Yo les había dicho aquí que cuando se producía una reacción química, ¿sí? Esa energía contenida en los enlaces químicos, ¿sí? Entre los átomos que conforman el combustible, eh, digamos que es una energía, es decir, la fuerza intermolecular que hay aquí en este enlace, ¿sí? O la energía acumulada en este enlace químico, cuando se da la reacción de combustión, es decir, cuando se coloca en contacto con una molécula que tiene la capacidad de reaccionar, um, entonces lo que sucede es que se forman unas moléculas que tienen unos enlaces moleculares o unos enlaces intramoleculares, ¿sí? Que tienen una menor energía, ¿sí? Y como tienen una menor energía comparados con estos enlaces iniciales, pues debe haber un balance energético, es decir, esa energía, esa diferencia entre estas energías debe compensarse en algún lugar, ¿sí? Y eso se compensa mediante una energía química, o sea, esa energía química que había aquí inicialmente es liberada en forma de calor. Entonces, y cuando hablamos de calor estamos hablando de que se convierte en energía sensible. Y por eso es que los gases de combustión generalmente están calientes, ¿sí? Están calientes porque la energía química liberada durante la combustión hace que la energía química se transforme en energía sensible. Y como nosotros sabemos, la energía sensible es una energía relacionada con las diferencias de temperatura. Bueno, entonces vamos a mirar entonces esto, básicamente qué es lo que está ocurriendo aquí, ¿sí? Entonces, en este proceso que está ocurriendo acá,
lo que tenemos es lo siguiente. Imaginémonos que nosotros tenemos un sistema. Bueno, ¿será que lo pasamos de una vez a este? Sí, trabajémoslo aquí. Imaginémonos que nosotros tenemos un reactor aquí, ¿no? Entonces este es nuestro reactor, ¿sí? Aquí están entrando unos reactivos, ¿sí? Y se están produciendo aquí unos gases de combustión. ¿Listo? Entonces, nuevamente, pensemos allá en lo que yo les dije, ¿no? En la reacción de combustión, lo que se está produciendo es un cambio en la composición química de los componentes que están reaccionando, ¿sí? Y ese cambio en la composición química conlleva a un cambio en la energía química, ¿sí? Entonces, básicamente, si nosotros comparamos, coloquemos aquí nuestra frontera, ¿no? Entonces, este va a ser nuestro volumen de control. Y en ese volumen de control nosotros vamos a aplicar el concepto de la primera ley. Entonces, aquí ya vamos a entrar a la aplicación de la primera ley. Entonces, coloquemos aquí. Primera ley de la termodinámica. En sistemas reactivos. ¿Listo? Entonces es lo que vamos a empezar a aplicar hoy. Vamos a ver que, bueno, entonces coloquemos esto aquí más bien. Correcto. Esto lo podemos poner aquí. Ok. Entonces, si nosotros aplicamos la ecuación de la primera ley, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que en este reactor, ¿sí? Están entrando unos componentes, están entrando una serie de compuestos. Nosotros vamos a considerar, normalmente en los hornos, ¿sí? O en una caldera o en cualquier tipo de reactor químico en donde ocurra una combustión, siempre la combustión se busca, ¿no? Para producir unos gases calientes que me calienten algo, ¿no? Ya sea que me calienten un proceso o que me calienten un fluido, como en el caso de las calderas, que se calienta agua, ¿no? Pero entonces, digamos que en términos generales, lo que se busca en la combustión es siempre producir una transferencia de calor, ¿sí? En donde los gases de combustión, como les dije, que tienen una mayor energía sensible producido por el cambio en la composición química, ah, pues salen calientes y al salir calientes, pues aquí se va a permitir una determinada cantidad de calor transferido. ¿Listo? Pues aquí va a haber un calor transferido y vamos a colocarlo como un calor neto. ¿Sí? Todavía no vamos a decir que está saliendo, pero vamos a simplemente denominarlo como un calor neto. Bueno, entonces, si nosotros aplicamos nuestro concepto de primera ley, pues nos va a quedar algo más o menos así, ¿no? Vamos a tener que el calor neto menos el trabajo neto, más la sumatoria. Bueno, entonces aquí vamos a recordar algo importante, ¿sí? Eh, nosotros, digamos, en la mayoría de las aplicaciones que hemos trabajado ahorita, ¿sí? Es decir, en este curso, la mayoría de las aplicaciones que hemos trabajado hasta el momento, eh, digamos que recordemos que esta es la sumatoria de las energías de cada componente a la hora de entrar al volumen de control, ¿no? Algo más o menos así, ¿verdad? Entonces, esta sería la que entra, menos la energía de cada componente que sale. Y esto igual a las variaciones de energía dentro de mi volumen de control en el tiempo. Como estos sistemas se consideran que son sistemas que funcionan en régimen estacionario, pues simplemente eliminamos este componente de aquí y nos queda el resto. ¿Listo? Ok. Uh, recordemos que para sistemas abiertos, esa energía que aparece aquí, ¿sí? Vamos a colocar que esa energía que aparece aquí
yo la puedo plantear de la siguiente manera. Recordemos que la energía es una propiedad extensiva, ¿no? Pero esa propiedad extensiva la podemos dejar en función de una masa, ¿sí? Que multiplica una propiedad intensiva, que la vamos a denominar E minúscula, ¿sí? Ahora, esa E minúscula, recordemos que siempre que nosotros tenemos un flujo, un fluido que está entrando a un sistema, ese fluido tiene diferentes formas de energía, ¿sí? Entonces tiene, normalmente cuando nosotros esto hacíamos allá, si ustedes se acuerdan de la termodinámica 1, esa energía que está entrando va a ser la energía cinética, ¿sí? Entonces la energía cinética que tiene el fluido aquí cuando está entrando, más la energía potencial en esta posición aquí a la entrada, ¿sí? Más una energía interna, ¿sí? Relacionada con la temperatura del fluido, que sería entonces una energía interna aquí, más el trabajo de frontera que hace este fluido a la hora que entra al volumen de control, ¿sí? No sé si se acuerdan de esta ecuación, pero esta era más o menos lo que uno tenía ya cuando hacía esos análisis. Entonces, ok. Entonces, para el caso de la combustión, ah, los efectos, es decir, las variaciones de energía cinética, nosotros podemos decir que las variaciones de energía cinética, digamos que son irrelevantes, así como las variaciones de energía potencial. ¿Listo? Entonces vamos a considerar eso. De manera que las variaciones de la energía en el sistema se van a dar exclusivamente por una variación de las entalpías. ¿Listo? Entonces, esto va a quedar como la masa que multiplica una variación, es decir, la masa multiplicada por la entalpía específica. ¿Listo? Nuevamente, recordemos que esto es una propiedad extensiva. Entonces, las propiedades extensivas se pueden dejar expresadas en función de una variable que me indique la cantidad de sustancia multiplicado por la propiedad por unidad de sustancia. ¿Sí? Recordemos que la sustancia se puede medir ya sea en masa o se puede medir también en moles, ¿sí? Y como nosotros sabemos, las reacciones estequiométricas generalmente se plantean para un análisis molar. Es decir, si nosotros, yo no les hablé ahorita de esto, pero no, se me olvidó preguntarles si habían hecho el cálculo aquí para las relaciones aire-combustible. Pero lo podemos mirar ahorita más tarde. Entonces, para no perder aquí la idea. Entonces, fijémonos que los balances estequiométricos siempre son balances estequiométricos que se realizan en función de las moles de cada componente, ¿no? Entonces, aquí estábamos diciendo, por ejemplo, que para cuando nosotros quemamos una mol de metano, ¿sí? En este caso, para una mol de metano en condiciones estequiométricas, necesitábamos disponer de 9, y pico de moles de aire, ¿sí? Y con esas dos reactivos íbamos a producir una mol de CO2, 2 moles de H2O y 7,52 moles de N2. Entonces, como vemos que los análisis molares, eh, es decir, son los más apropiados para realizar los balances estequiométricos, entonces, normalmente aquí nosotros siempre trabajamos en base molar, ¿sí? Voy a quitar este paréntesis aquí, ¿sí? Para que quede mejor. Entonces aquí normalmente esta energía siempre la trabajamos en base molar. Entonces la vamos a trabajar como N sub I que multiplica a una entalpía molar. ¿Listo? Bueno, entonces aquí si nosotros planteamos el balance de energía, ah, nosotros podemos simplificarlo esto de la siguiente manera. Vamos a decir que este calor neto menos el trabajo neto más la sumatoria de N sub I por H molar que entra menos el que sale, ¿no? Igual a cero. Listo.
Ok, entonces, bueno, vamos a también a desconsiderar el efecto del trabajo en este caso, ¿sí? Porque en este caso no tenemos ningún trabajo aquí, ¿sí? Eh, no tenemos un ventilador, no tenemos una resistencia eléctrica, entonces ese trabajo simplemente se desconsidera y lo vamos a eliminar de la ecuación. Es decir, esto sale de acá y nos queda la ecuación más o menos así. ¿Listo? Entonces, eso nos está diciendo que el calor transferido o el calor neto transferido se puede plantear como una variación de las energías de los reactivos y de los productos. ¿Listo? Entonces, de hecho, vamos a escribirlo así de una vez. Vamos a escribirlo que el calor neto va a ser igual. Aquí, entonces nos va a quedar los que salen menos los que entran, ¿no? Entonces podríamos colocar esto de la siguiente manera. Sumatoria de N sub I por H sub I de los productos menos N sub I por H sub I de los reactivos. Bueno, entonces fijémonos en algo. Aquí estamos planteando, ¿no? Un análisis de las entalpías entre los productos y los reactivos. Es decir, normalmente siempre que nosotros estemos trabajando en sistemas de combustión, lo que nos va a interesar es siempre cuánto es el calor transferido, cuánto es el calor que se está liberando durante ese proceso de combustión. ¿Sí? Como les decía, la combustión en la mayoría de los casos se utiliza para calentar algo. ¿Sí? Ya sea de calentar algún tipo de material, por ejemplo, un ladrillo en un horno refractario, o por ejemplo, qué sé yo, el agua en una caldera, o no sé, una pizza en un horno cualquiera, o, ¿sí me entienden? Entonces, siempre lo que estamos buscando es calor, ¿sí? Cuando estamos utilizando sistemas de combustión. Entonces, ese calor, como nos damos cuenta, lo determinamos mediante una diferencia entre las energías de los productos y las energías de los reactivos. En este caso, la energía se va a expresar en términos de las entalpías. ¿Sí? Bueno, entonces, recordemos algo. Cuando nosotros trabajábamos mezcla de gases, ¿sí? Digamos que cuando nosotros trabajamos la mezcla de gases, estos análisis de las entalpías eran un poco más sencillos, ¿no? Porque recordemos que nosotros simplemente podíamos decir que, uh, es decir, en una reacción, en un sistema donde tenemos una mezcla de gases no reactivos, ¿sí? La cantidad de sustancia que entra de un componente es igual a la cantidad de sustancia que sale del mismo componente, ¿sí? Entonces, supongamos que tuviéramos una reacción no reactiva, una mezcla no reactiva. Si tuviéramos una mezcla no reactiva, la cantidad de aire que entra aquí es la misma cantidad de aire que sale aquí. Entonces, uno puede, digamos que de cierta manera, uh, factorizar esa cantidad de sustancias, ¿sí? Uno podría factorizar la cantidad de sustancia, es decir, este número de moles de esa sustancia, uno la factoriza y multiplica simplemente por una diferencia entre las entalpías de salida y de entrada de ese componente. Ahora, en este caso, no es así. En este caso, el aire que entra, ¿sí? La cantidad de aire que entra se convierte en otro componente químico totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, si aquí entra oxígeno molecular y entra nitrógeno molecular, bueno, el nitrógeno sí queda igual, ¿no? Pues para el nitrógeno no habría problema. Pero para el oxígeno sí cambia completamente. ¿Sí? Entonces, ese oxígeno se convierte ya sea en CO2 o se convierte en vapor de agua o en CO, ¿sí? O permanece como O2 si tenemos la condición de exceso de aire, ¿sí? Pero entonces fíjense que ese O2 se convierte parcialmente en otros elementos, ¿sí? ¿Y qué era lo que nosotros habíamos dicho que cuando se producía ese cambio en la composición química? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Energéticamente, ¿qué está ocurriendo?
Que aumenta la energía sensible. Aumenta la energía sensible, es decir, hay un cambio en las formas de energía de la sustancia, ¿no? Entonces, digamos que coloquémoslo más o menos así de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí la diferencia de las energías, ¿sí? Entre los productos y reactivos. Se va a dar por una variación de energías de dos tipos, ¿no? Entonces yo voy a tener aquí una variación de la energía relacionada con el estado de la materia, ¿sí? Bueno, con el estado de la materia, no, relacionado con el estado químico o con la estructura química, más bien, ¿no? La composición química. Y con eso lo que quiero decir es que cuando se produce un cambio en la composición química de las sustancias, ¿sí? Es decir, cuando se cambia la composición molecular de las sustancias, se está produciendo un cambio en la energía química. ¿Listo? Entonces ahí estamos hablando de un cambio en la energía química. ¿Listo? Y por el otro lado, vamos a tener un cambio de estado, ¿sí? Y cuando estamos hablando de un cambio de estado, estamos hablando de simplemente que, es decir, recordemos que un estado se define por las propiedades de la sustancia. En este caso, ¿cuáles son las propiedades que están cambiando? Pues puede estar cambiando, por ejemplo, la presión parcial, puede estar cambiando la temperatura, ¿sí? Entonces, básicamente, aquí lo que estamos hablando es un cambio en el estado de la sustancia, es decir, un cambio de temperatura, básicamente, ¿sí? Cambio de temperatura. Que entonces sería energía sensible. ¿Listo? O también se podría producir energía latente. Recordemos que son las dos formas de energía, son las otras dos formas de energía que están en la energía interna y que podrían verse involucradas aquí, ¿sí? Pero entonces, a lo que me refiero es lo siguiente, ¿sí? La variación de energía entre productos y reactivos se va a dar por digamos, dos cambios en la energía de la estructura, ¿sí? Molecular. Entonces, un cambio de esa energía, o sea, una variación de la energía que está en esos reactivos se va a dar por un cambio en la composición de sus componentes, bueno, composición de los componentes redundantes. Se va a dar un cambio en la composición de las moléculas que se ven involucradas en la reacción. ¿Listo? Y ese cambio en la estructura química de las moléculas, pues tiene como consecuencia también un cambio en el estado de esas sustancias, ¿sí? Entonces, lo mismo que les había dicho en la clase pasada, ¿no? Un cambio en los enlaces químicos va a tener como consecuencia un cambio en la energía sensible. ¿Listo? Porque recordemos que la energía se tiene que conservar. Entonces, imaginémonos aquí lo siguiente. Supongamos el siguiente caso como para entender si quedó claro más o menos. Supongamos el siguiente caso. Imaginémonos que aquí tenemos unos reactivos que están entrando a una temperatura 1. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos los reactivos a una temperatura 1. ¿Sí? Y vamos a decir que cuando se da la reacción química, nuevamente, esos gases se calientan, ¿sí? Pero vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar que este es un intercambiador de calor ideal, de tal manera que la temperatura 2, es decir, se va a transferir una cantidad de calor tal que la temperatura 2 sea igual a la temperatura 1. ¿Sí? Es como si nosotros tuviéramos, a ver, sea igual a la temperatura 1. La pregunta que yo les quiero, es decir, aquí hay una cantidad de calor que se está transfiriendo
De tal manera que ese cambio en la composición, es decir, ese cambio en la energía sensible de la sustancia se está entregando completamente hacia el exterior. ¿Listo? Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer es la siguiente. ¿Cuál va a ser la variación de energía entre los productos y los reactivos? Si estamos considerando que la temperatura a la salida, la temperatura de los reactivos va a ser igual a la temperatura de los productos. Es decir, que la temperatura de los productos va a ser igual a los reactivos. Es decir, que se transfirió toda esa energía sensible hacia el exterior. Entonces, el cambio de energía entre productos y reactivos va a ser, ¿por qué? ¿Vamos a tener cambio en la composición química? No sé si está claro lo que les quiero preguntar. O lo vuelvo a preguntar. O sea, lo que quiero es que ustedes vean qué es lo que está ocurriendo con la energía en ese proceso. Si no quedó clara la pregunta, la vuelvo a hacer. Sí, profe, qué pena. Sí, profe, que no, tampoco entendí. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo les dije que la energía, el cambio de energía entre productos y reactivos, se va a dar por dos motivos. Uno, por un cambio en la composición química, ¿cierto? Como yo les mostré en la clase pasada, cuando se rompen los enlaces y se forman enlaces nuevos, la energía almacenada en los enlaces cambia, ¿sí? Ahora, como la energía es un concepto que se tiene que conservar en la naturaleza, ¿sí? Si está cambiando la composición de los enlaces, si está cambiando la energía almacenada en los enlaces, eso quiere decir que el excedente de energía, ¿sí? Tiene que irse para algún lado. Y yo les había dicho que generalmente eso se va a una energía sensible. Es decir, se produce un cambio de temperatura. Y por eso es que las llamas, cuando usted enciende allá un mechero o enciende un fogón, usted está produciendo unos gases calientes, ¿sí? Porque el cambio en la estructura química de la sustancia, ¿sí? Ese cambio en la energía química de la sustancia produce un cambio en la energía almacenada en esos enlaces, ¿sí? Y ese cambio de energía almacenada en esos enlaces lo que produce es unos gases calientes para que la energía se conserve. Entonces lo que yo les quiero preguntar es lo siguiente. Imaginémonos el siguiente caso. Imaginémonos que usted tiene aquí un fogón. No, mentiras, un fogón no es una buena idea. Imaginémonos que usted tiene aquí un reactor. Usted tiene aquí un reactor de combustión, ¿sí? Entonces, en ese reactor de combustión entran reactivos. Un combustible cualquiera, y vamos a considerar que entra con aire atmosférico. ¿Listo? Entonces, en el momento en el que estos componentes entran aquí al reactor, pues se produce la reacción de combustión y por lo tanto se van a producir unos gases calientes, ¿verdad? Ahora, si yo considero que este reactor es un reactor ideal desde el punto de vista de la transferencia de calor, es decir, esa energía, esos gases calientes que se formaron por la combustión van a empezar a entregar su calor hacia un proceso. Imaginémonos entonces que aquí alrededor de este reactor tenemos unas paredes con agua y lo que queremos es producir vapor, ¿sí? Entonces vamos a considerar que ese intercambio de calor se va a dar tal que la temperatura de la salida sea igual a la temperatura de la entrada. Por eso es que es ideal, porque lograr esto necesitaríamos un intercambiador de calor bastante grande. ¿Listo? ¿Sí quedó claro el caso? Ahora la pregunta que les quiero hacer es la siguiente. ¿La energía de los reactivos va a ser diferente a la energía de los productos o va a ser la misma? Pues sería la misma, ¿no? Porque si no hay delta de energías sensibles, como que no hay o sea, el delta de composición química, ¿no? Es que no, es que hay como dos posibilidades. Entonces, Que todo sea en la pensemos en lo composición siguiente. química Aquí o está que entrando unos sea. reactivos con una energía, ¿verdad? Ujú. Si se está transfiriendo una energía hacia el exterior, entonces la energía aquí tiene que ser la misma que está acá.
Tendría que ser diferente, ¿no? Aquí ¿Menor le o estoy mayor? poniendo energía sensible que Tiene que ser, sale, o sea, ¿no? la energía de los productos en este caso va a ser mayor o menor que la de los reactivos. No tiene que ser menor porque se degrada en calor. Sí, menor, Exactamente, ¿no? ¿sí? Es menor porque se transfirió una cantidad de calor hacia el exterior. Entonces la pregunta es la siguiente. Hubo un cambio de energía entre productos y reactivos, ¿cierto? Es decir, yo estoy teniendo esto. Tengo un cambio de energía entre productos y reactivos, ¿sí? Ese cambio de energía es equivalente al calor que se transfirió hacia el exterior. La pregunta es la siguiente. ¿Ese cambio de energía va a ser de qué tipo? ¿Cuál de estos dos componentes va a ser? De la energía química, ¿no? Va a ser de la energía química exclusivamente, ¿sí? Porque yo estoy diciendo aquí que la temperatura a la salida de los productos va a ser igual a la de los reactivos. Entonces la energía sensible va a ser la misma. O sea, no hubo un cambio en la energía sensible. Porque recordemos que la energía sensible es una energía relacionada con la temperatura de la sustancia. Si la temperatura de la sustancia es la misma, quiere decir que no hay un cambio de la energía sensible. Pero sí hay un cambio en la energía global, porque tenemos un cambio de composición, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que se está produciendo es que, a pesar de que no tenemos un cambio en la energía sensible, por lo que las temperaturas son iguales, sí va a haber un cambio en la composición de la sustancia. Y ese cambio en la succión de la sustancia tiene como consecuencia, ¿sí?, que la energía almacenada en los enlaces es diferente. Entonces, esto va a ser un poco importante para definir una de las propiedades que vamos a mirar ahorita. Bueno, entonces, recordemos lo siguiente. Recordemos que ese cambio de energía que yo les estoy planteando aquí, ¿sí? Ese cambio de energía que yo les estoy planteando aquí es básicamente esto que yo tengo aquí, ¿no? Recordemos que la energía de los productos menos la energía de los reactivos va a ser equivalente al calor que se transfirió, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos determinar estos H's, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo determinamos esos H's? Entonces, lo primero que tenemos que decir es lo siguiente. Estas entalpías, ¿sí?, deben considerar la relacionada con la energía química debe considerar la relacionada con la energía química y la relacionada con la energía sensible. ¿Listo? Entonces, como les dije, este cambio de energía se produce por un cambio en la composición química y se produce por un cambio en la temperatura. ¿Listo? Si la temperatura de entrada es igual a la temperatura de salida, pues únicamente va a haber un cambio en la composición química, ¿sí? Pero muchas veces estos gases de combustión, por ejemplo, si tenemos una caldera, ah, los gases de combustión que salen de una caldera generalmente salen por allá a 120 grados, ¿sí? O un poquito más en algunos casos, ¿sí? Dependiendo de la temperatura del punto de rocío del agua en los vapores, en los gases de combustión. Entonces, aquí siempre va a haber una temperatura de los gases a la salida que, ¿qué? Que hace pues que estos gases sí tengan una energía sensible, ¿no? O sea, diferente a la de la entrada, porque aquí normalmente esto entra a temperatura ambiente. Bueno, en algunos casos entra precalentado también, ah, pero sí va a haber un cambio en la temperatura. Eso lo miraremos más adelante cuando hagamos un ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Si ustedes se acuerdan, cuando uno hacía un análisis
de un sistema termodinámico, no sé si ustedes se acuerdan allá de la Termo 1, ¿qué era lo que a nosotros nos interesaba a la hora de definir propiedades como la entalpía o la energía interna? O sea, cuando uno definía una propiedad como la entalpía o la energía interna, ustedes se acuerdan que uno tenía que plantear un valor de referencia, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de eso? Es decir, en termodinámica a lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? O lo que nosotros podemos determinar mediante las relaciones de propiedades termodinámicas. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Mediante la relación de propiedades termodinámicas, mediante la relación de propiedades termodinámicas, nosotros, por ejemplo, si yo quería saber, nuevamente, imaginémonos que nosotros teníamos, por ejemplo, allá un sistema y en ese sistema podemos medir la presión, la temperatura y el volumen específico, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que esas propiedades nosotros las podíamos utilizar para definir otras propiedades? Pero en particular, no sé si ustedes se acuerdan, pero vamos a tratar aquí de eso. Yo lo que se había dicho era que cuando uno aplicaba la relación de propiedades termodinámicas, uno podía determinar la variación de entalpías, la variación de las energías internas, la variación de las entropías, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de las entalpías, la variación de las entalpías era, en gases ideales, por ejemplo, era equivalente a Cp por delta T, ¿no? Era un ejemplo. Para las energías internas, entonces Cv por delta T, y para las entropías, pues sería el componente pues, que está relacionado con la temperatura y el que está relacionado con la presión. Pero fijémonos que mediante estas relaciones, yo lo que defino es un delta H, ¿sí? Es decir, imaginémonos que nosotros tenemos una mezcla no reactiva, ¿sí? Entonces, en una mezcla no reactiva, la sustancia que entra es equivalente a la sustancia que sale. ¿Sí me entienden? Entonces, este delta H se calcula para la misma sustancia. En este caso, yo no puedo decir que tengo un delta H para cada sustancia, porque las sustancias están cambiando de composición química. Entonces, yo no puedo determinar un delta H como lo determinaba ya en los sistemas no reactivos. Entonces, como en este caso la composición está cambiando, entonces, vamos a colocar aquí. Voy a colocar lo siguiente. Nosotros necesitamos definir los valores de las entalpías en un estado específico, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan cómo hacíamos para determinar, no el delta H, sino el valor de entalpías? ¿Qué era lo que necesitábamos definir? Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a las tablas de Zengel, solamente como para que vean aquí lo siguiente. A ver, para refrescar un poco ahí la memoria y recordar un poco esta parte. Aquí tenemos el libro de Zengel, ¿sí? Entonces, estas son las tablas para el vapor de agua. Si uno se da cuenta, en las tablas de vapor de agua, uno tiene valores de entalpía y de entropía y de energía interna para diferentes valores de temperatura aquí. ¿Sí? En este caso, temperatura de saturación. Nuevamente, uno con las relaciones de propiedades termodinámicas puede determinar las variaciones de las entalpías, de las energías internas y de las entropías. Uno no puede, mediante esas relaciones, definir valores específicos de entalpía en cada punto. Es decir, uno con las relaciones termodinámicas mide las variaciones de estas propiedades,
pero no el valor de la propiedad en un determinado estado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para definir una propiedad en un determinado estado? ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, lo que uno tiene que hacer es plantear un valor de referencia. ¿Y esto qué quiere decir? Pues un valor de referencia es simplemente un valor para el cual alguna de estas propiedades tiene un valor cero, ¿sí? Entonces, siempre un valor de referencia es un valor a partir del cual nosotros medimos otras propiedades, ¿sí? Entonces, supongamos, es decir, es un valor para el cual yo defino, por ejemplo, la energía interna igual a cero. En este caso, por ejemplo, para el agua, ¿sí? Para el agua, en estado de saturación, nosotros tenemos que eh, eh, el valor de referencia, ¿a qué condiciones va a estar? A la temperatura de 0.01. Entonces, para una temperatura de 0.01, la entalpía, pero la energía interna es igual a cero. ¿Listo? Eso tiene como consecuencia que, bueno, la energía interna es igual a cero en la condición de líquido saturado, ¿no? Entonces, en la condición de líquido saturado, nosotros tenemos que la energía interna es igual a cero y que la entropía a esa misma temperatura y en esa misma condición de la materia también es igual a cero. ¿Listo? Estos son valores de referencia, ¿sí? Y a partir de estos valores de referencia es que se calculan los delta H. ¿Sí? En realidad es lo siguiente. Uno los delta H los calcula experimentalmente, ¿sí? Uno sabe que las variaciones de esas propiedades es de tanto. Ahora, para definir el valor de la propiedad en un determinado estado, uno lo que hace es que define ese valor de referencia. En este caso, estos que tenemos aquí. Pues tenemos este y tenemos este, ¿sí? Y para esos valores de referencia, a partir de esos valores de referencia, nosotros empezamos a medir todas las otras propiedades. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos mezclas reactivas? Que, por ejemplo, para este caso, para el agua, se define una referencia a los 0,01 grados Celsius. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta nuevamente, para 0,01 grados Celsius, nosotros tenemos energía interna cero y entropía cero. Ahora, si nosotros vamos a las tablas de gases ideales, en los gases ideales se utiliza una referencia diferente. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar aquí en el caso del nitrógeno o del oxígeno. Fíjense aquí. Entonces, en este caso, la referencia, ¿cuánto va a ser? ¿Cuáles van a ser los valores de referencia para las energías internas, para las entropías y para las entalpías? ¿A qué temperatura? Al 0 Kelvin. En el 0 Kelvin. Mm. ¿Sí? Entonces, en la tabla anterior vimos que para el agua teníamos un valor de referencia a 0,01 grados Celsius. Bueno, sí, 0,01 grados Celsius, que es la temperatura del punto triple. ¿Listo? Y fijémonos que para otra sustancia el valor de referencia es un poco diferente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Se plantea un valor de referencia común. ¿Sí? Entonces, vamos a retornar aquí a la presentación para poder continuar esta idea. Entonces, a ver. Entonces, para poder hacer porque fíjese que aquí estamos sumando, ¿no? Estamos sumando esas entalpías, ¿sí? Y si esas entalpías no tienen una referencia común, ¿sí? No tienen, es decir, normalmente estas entalpías se miden a partir de un valor de cero que se establece para cada sustancia, ¿sí? Ahora, si ese cero que yo establezco para cada sustancia difiere, ¿sí?
Si para uno el 0 es a 0 grados Celsius y para otro es a 0 Kelvin, entonces cuando yo agarro una temperatura cualquiera, pues simplemente yo estaría sumando a partir de valores de referencia diferentes, ¿sí? Y por lo tanto, yo no podría sumar. Es como si yo estuviera, no sé, es como si yo tuviera, colocara, supongamos que yo estoy tomando datos de distancias en metros y en el otro lado esté tomando valores de distancia, no sé, en milímetros o alguna cosa así, y después los quiero sumar. Entonces, no se pueden sumar porque digamos que en ese caso el factor o la unidad de referencia es diferente. En este caso, las unidades son las mismas, pero digamos que estamos midiendo a partir del mismo, estamos midiendo a partir de diferentes valores iniciales. No sé si me queda claro. Entonces, ah, eh, o mejor aún, imagínese que usted está midiendo distancias, ¿sí? Y alguien está midiendo una distancia a partir de este punto y dice, ah, no, de aquí a aquí hay una distancia de tanto. Entonces aquí yo digo que esto tiene una distancia de, qué sé yo, 100 metros, ¿sí? Y el otro dice, ah, no, eso no queda a 100 metros, sino que eso queda a 120 metros, ¿sí? Porque el valor de referencia está cambiando, ¿sí? El valor del punto de partida está cambiando. Entonces, fíjense que los valores difieren. Entonces, al diferir esos valores, eso hace pues que digamos que esas unidades no se puedan sumar directamente y por lo tanto sea necesario establecer un valor de referencia. Entonces, para poder determinar estos h's, es necesario definir un valor de referencia. Referencia común entre todas las sustancias. ¿Listo? Entonces, a ese valor común entre todas las sustancias es lo que denominamos una entalpía de referencia estándar. ¿Sí? Y esa entalpía de referencia estándar nosotros la vamos a encontrar en la literatura siempre todo lo que esté a una condición estándar, ¿sí? Y ahorita vamos a mirar qué es eso de estándar. Se coloca con un simbolito, con un circulito arriba, ¿no? Y se coloca con una raya para que sea en unidades molares. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, este valor de referencia estándar, que es el que estoy planteando aquí, vamos a colocarlo aquí en esto. Entonces, quiere decir que la referencia que estamos tomando, esa referencia que vamos a tomar para definir un valor cero de entalpías, entonces, vamos a colocar esto así. Entonces, ese valor que estamos tomando para definir el valor cero de las entalpías entre todos los componentes, lo vamos a definir a las condiciones estándar. ¿Cuáles son las condiciones estándar? Entonces, las condiciones estándar son 25 grados Celsius y una atmósfera. ¿Listo? Entonces, para una atmósfera y 25 grados Celsius, yo debo tener un valor de entalpía estándar igual a 0. Kilojulios por kilomol. ¿Listo? Ahora, entonces, eso es lo que vamos a considerar nosotros siempre en las reacciones en las reacciones que en las reacciones de
En las reacciones químicas uno siempre tiene que hacer los cálculos a partir de este valor de referencia estándar. Entonces, nuevamente, aparece un valor de referencia estándar. Eso es lo primero que vamos a decir. Entonces, ahora vamos a mirar lo siguiente. Si nosotros quisiéramos medir una temperatura, por ejemplo, si nosotros quisiéramos medir una entalpía, ¿sí? Entonces, vamos a colocar esto así. La entalpía, vamos a cambiar un poco esto que tenemos aquí y vamos a definirlo de esta forma. Entonces, la entalpía, vamos a colocarlo aquí, a 25 grados y una atmósfera va a ser igual a este valor de referencia estándar, ¿sí? Que va a ser nuestro cero, ¿sí? Entonces, en la condición de cero vamos a tener ese valor. Ok. Sin embargo, si nosotros vamos a las tablas, entonces nuevamente, voy a ir aquí a la tabla. El del Sengel, ¿dónde está? Ah, yo lo cerré. No, aquí está. ¿Les aparece en la tabla? No sé. Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, fíjense aquí en la tabla. A 25 grados, entonces, en primer lugar, en estas tablas de gases ideales, ¿sí? Aquí aparece el oxígeno, por aquí aparecerá el nitrógeno, y habrán otras tablas para el monóxido de carbono, dióxido de carbono y así en adelante. Entonces, fijémonos en alto. Aquí, por ejemplo, para el caso del oxígeno, vamos a considerar aquí el caso del oxígeno. Voy a copiar esto aquí y ahorita que retornemos, miramos eso. Entonces, vamos a mirar aquí. Para el oxígeno, en las condiciones estándar, nosotros vamos a tener un valor de ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser el valor de la entalpía a las condiciones estándar? Recordemos que las entalpías son independientes de la presión, ¿no? En este caso, en gases ideales, las entalpías únicamente dependen de la temperatura. Entonces, si nosotros buscamos el valor que tendríamos para 25 grados, ¿no? Entonces, para el valor de 25 grados, venimos acá, y encontramos 298, que son 25 grados, y miramos cuál es el valor de su entalpía. Entonces, es 8.682. Tengan cuidado con esta coma, ¿no? Que en estas tablas la coma indica miles y el punto indica decimal, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de 8.682. 8.662. Lo voy a anotar acá y ahorita que retornamos al 8.680, 8.000, ¿qué? 682 kilojulios por kilomol. ¿Listo? Entonces, esa sería la entalpía a las condiciones de... No. Profe, se sigue mostrando la tabla. Sí, por eso. Ahorita que retornemos al tablero, continuamos, ¿no? Lo que quiero aquí es mostrar lo siguiente. Ahora pasemos al nitrógeno. ¿Sí? Entonces venimos aquí al nitrógeno y miramos que en el nitrógeno, para ese valor de temperatura tenemos un valor diferente, 8.669. Entonces aquí, este sería el O2. Y vamos a colocar aquí el N2. Estoy anotando aquí los valores y ahorita les voy a indicar el por qué. 8.669 kilojulio por kilomol. Perfecto. Supongamos que yo quisiera medir, supongamos que a la salida o más bien, supongamos que a la entrada del reactor, ¿sí? Supongamos que a la entrada del reactor, yo no tenga, normalmente, como les decía, normalmente cuando uno va a hacer algún proceso de combustión, uno lo que hace es precalentar el aire un poquito, ¿sí? Porque al precalentar el aire, digamos que la reacción de combustión, primero, alcanza temperaturas mayores y segundo, digamos que se puede realizar más fácilmente a su totalidad. Entonces, vamos a considerar que el aire se está precalentando hasta una temperatura de, qué sé yo, 350 Kelvin, que sería alrededor de ¿qué? 25 más
27 más 50, 77 grados, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que el aire está entrando a 77 grados, recordemos que el aire es una mezcla de nitrógeno y oxígeno. Entonces, a 77 grados, ¿sí? Entonces, a 77 grados, voy a anotar ese valor aquí. A 77 grados. Yo voy a tener una entalpía que es ¿de cuánto? Aquí a 350, 10.180 para el nitrógeno. Entonces esto es para el nitrógeno. Y para el oxígeno, vamos a mirar de cuánto es. Entonces para el oxígeno, venimos aquí abajo y miramos que es de 10.213. Digamos que aquí los valores son bastante próximos porque digamos que son moléculas con masas molares un poco similares, ¿no? Entonces, si nosotros hubiéramos hecho los cálculos de pronto con CO2 o con masas molares un poco diferentes, los valores de las entalpías iban a cambiar un poco más. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, para el CO2, por ejemplo. En el CO2, a la temperatura estándar de referencia, es decir, a 298, que es la 25 grados, teníamos un valor de 9.364, ¿sí? En el caso del oxígeno y el nitrógeno nos daba que una era 8.682 y la otra 8.669. Ya aquí para el caso del dióxido de carbono nos da 9.364. O por ejemplo aquí para el hidrógeno, creo que en el hidrógeno también varía bastante. En el hidrógeno, por ejemplo, a 298, bueno, sí está un poco más similar. Pero bueno, entonces voy a retornar acá y les voy a indicar el porqué de por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo. Estamos aquí nuevamente en el tablero, ¿sí? Sí, profe. Listo. Profe. Entonces, recordemos lo siguiente. Yo estoy sumando la energía que tienen diferentes gases, ¿sí? En este caso estoy sumando la energía que tiene el nitrógeno con la energía que tiene el oxígeno. Digamos que aquí el valor de referencia va a ser el mismo, ¿no? Pero en algunas ocasiones ese valor de referencia cambia. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? ¿Sí? Uno lo que hace es que siempre que vaya a determinar la energía sensible, ¿sí? Pues para determinar la energía sensible, entonces la energía sensible de los gases se mide siempre a partir del valor de referencia estándar. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero medir la energía sensible, entonces la energía sensible, vamos a colocar aquí, energía sensible, o acá si yo quiero determinar la entalpía para el O2 a 77 grados, lo que hago es lo siguiente. Solamente la energía sensible, ¿no? Entonces aquí estamos únicamente hablando de la energía relacionada con la temperatura. Entonces, esta energía sensible yo la voy a medir de la siguiente manera. Como en las tablas, el valor de referencia no es el de cero, no es el valor de referencia estándar. Es decir, si nosotros nos dimos cuenta, ahí en las tablas de gases ideales, en las tablas de gases ideales, la referencia siempre es el 0 Kelvin. ¿Sí? Ustedes se dieron cuenta, ¿no? Que para 0 Kelvin teníamos valores de 0 de energía interna, de entalpía y de entropía, ¿no? Entonces,
cuando nosotros vamos a hacer análisis de combustión, lo que tenemos que hacer es siempre plantear ese valor de referencia común entre todas las sustancias. Y ese valor de referencia común se establece a 25 grados. Entonces, fíjense que aquí yo definí el valor a 25 grados para cada una de las sustancias y fíjense que es diferente, ¿sí? Aquí es 8.682 y aquí es 8.669. Entonces, ese va a ser nuestro valor de referencia para medir la entalpía de cada uno de los componentes. Entonces, por ejemplo, es decir, voy a colocar aquí lo siguiente. Esta entalpía que yo medí aquí a 298 Kelvin o 25 grados es tomando como referencia el 0 Kelvin. ¿Sí? Lo mismo aquí para el nitrógeno. Ahora, a 0 Kelvin como valor de referencia, ¿sí? Nosotros vamos a tener diferentes valores de entalpía en las condiciones estándar. Ahora, lo que yo voy a decir ahora es lo siguiente. En las condiciones estándar, yo voy a considerar que mi entalpía es 0. Es decir, yo voy a considerar que mi entalpía es 0 en las condiciones estándar. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera determinar aquí la entalpía a las condiciones estándar, me debería dar 0. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero establecer, que en las condiciones estándar, la entalpía de cualquiera de las sustancias que yo esté evaluando me dé 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para definir eso de esa manera? Entonces, si yo quiero determinar la entalpía sensible de una sustancia a cualquier temperatura, entonces vamos a definir aquí a una temperatura X o una temperatura Y. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a determinar de tablas, determino la entalpía a ese valor de temperatura TI, ¿sí? Y a ese valor de y a esa entalpía determinada en ese valor de temperatura TI, le voy a restar la entalpía estándar de referencia que me aparezca en las tablas. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Si esa temperatura que yo tengo acá es la temperatura de referencia estándar, pues me va a quedar que la entalpía de referencia estándar menos la entalpía de referencia estándar va a ser igual a 0. ¿Sí? Es decir, si yo quisiera determinar, es decir, esta ecuación que yo tengo acá sería una ecuación que me permite determinar la entalpía sensible medida a partir de la referencia estándar. ¿Listo? Entonces, esta es la entalpía sensible medida a partir de la referencia estándar. ¿Sí? Fijémonos que es diferente de esta entalpía que nosotros tenemos aquí. Esta entalpía que tenemos acá va a ser la entalpía, o para cualquiera de estos valores que tengo aquí, ¿sí? Esta es la entalpía medida no a partir de la referencia estándar, que es de 25 grados, sino al 0 Kelvin. Entonces, fijémonos entonces cómo cambian los valores. Entonces, la entalpía para el O2 medida a una temperatura de 77 grados o 350 Kelvin va a ser igual a la que nos dio aquí para 350 Kelvin, que era ¿cuánto? ¿10.000 qué? 10.203. Y a ese valor le voy a restar el valor de la referencia estándar, que es este de aquí, 8.682. 8.682. Y eso me da como resultado, a ver cuánto da eso.
Ese menos 8000, 2200, le quito 600. 1500 algo. 1531, profe. 31 kilojulios por kilomol. ¿Sí? Entonces, este valor que yo tengo acá es el valor de la entalpía sensible determinado en es el valor de la energía sensible determinado a partir del valor de referencia estándar. ¿Sí? O sea, es diferente al valor que teníamos allá de la tabla, que es el valor determinado a partir del 0 Kelvin. ¿Sí? Y esto va a ser importante porque la otra propiedad que vamos a definir, que es la entalpía de formación, esa se determina siempre a las condiciones estándar de referencia. Entonces, fijémonos que aquí lo único que estamos determinando de estas energías que habíamos planteado inicialmente, ¿cuáles de acá? Estas, ¿sí? Esta energía que yo determiné acá, esta entalpía que estamos aprendiendo a determinar, es esta entalpía de aquí. ¿Sí? Entonces, nos hace falta determinar cómo determinaríamos nosotros esta energía química. ¿Sí? Entonces, sale esa pregunta, ¿no? ¿Cómo determinamos esta energía química? Voy a colocar más bien así. Entonces, todo este desarrollo que hicimos acá, ¿sí?, fue para determinar primero la energía sensible. ¿Listo? Entonces, la energía sensible se determina mediante esta forma. ¿Listo? Ahora vamos a mirar cómo se determina la otra energía, que es la energía de formación. ¿Sí? Entonces vamos a mirar qué quiere decir esa energía química. Entonces, a la energía química, vamos a ver cómo la coloco aquí en el diagrama. Coloquémosla de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí, esta es la energía sensible. ¿Listo? Entonces, todo este es el procedimiento para determinar la energía sensible. Ahora vamos a mirar cómo se determina la energía química y qué nombre recibe. Aquí debe ser la energía química. Entonces, la energía química se le conoce más como entalpía de formación. Y ya vamos a mirar qué es eso, ¿sí? Entonces, imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que tenemos aquí nuestro reactor. Y aquí vamos a hacer un ejemplo muy similar al que les planteé yo al inicio, ¿sí? Imaginémonos que aquí tenemos nuestro reactor, ¿sí? Y entonces, bueno, vamos a colocar aquí, este es nuestro reactor de combustión. Y en ese reactor de combustión nosotros tenemos unos reactivos. Vamos a tener aquí unos productos, ¿sí? Y vamos a considerar el caso que yo les había planteado ahorita. Vamos a considerar que los reactivos entran a una temperatura de referencia estándar. Vamos a considerar que los reactivos entran a 25 grados, ¿sí?, en ese sistema. Ok. Entonces entran a 25 grados. Ahora, vamos a considerar también lo siguiente. Vamos a considerar que, bueno, aquí se produce la llama, ¿sí? Vamos a tener aquí una llama, ¿sí? Y vamos a considerar que este reactor tiene la capacidad de transferir calor.
Entonces, aquí se está transfiriendo un calor. Ahorita miramos cómo se llama ese calor. ¿Sí? Está transfiriendo calor a una, digamos, velocidad o a una tasa tal que la temperatura a la salida también va a ser la misma temperatura de 25 grados. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener 25 grados y una atmósfera. Y aquí vamos a tener 25 grados y una atmósfera. ¿Listo? Es decir, yo estoy transfiriendo una cantidad de calor tal que hago que los gases calientes que se producen en la combustión sean enfriados nuevamente hasta las condiciones iniciales, que en este caso son las condiciones iniciales de, que para este caso son las condiciones estándar de referencia. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta aquí, digamos que la ecuación, recordemos la ecuación de primera ley, ¿no? La ecuación de primera ley nos decía que el calor transferido neto era equivalente a, digamos, coloquémoslo así, va a ser equivalente a la entalpía de productos menos la entalpía de reactivos. ¿Listo? Ahora, nosotros sabemos que esta entalpía tiene una parte asociada a una energía química y una parte asociada a una energía sensible. Como en este caso las temperaturas son las mismas a la entrada y a la salida, entonces, ¿qué me va a quedar? ¿O qué va a suceder con la parte sensible de las entalpías? Si las temperaturas son las mismas entre la entrada y la salida. O nuevamente, hagamos el siguiente análisis. Esto que tenemos aquí es la variación de energías entre productos y reactivos. Ya habíamos dicho que esa variación de energía se daba por una variación de la energía química más una variación de la energía sensible. Entonces, en este caso, ¿qué nos queda? Si las temperaturas son las mismas, ¿qué puedo concluir de aquí? Que únicamente hay delta de energía por composición química. Entonces, este no existe, ¿cierto? Porque la temperatura es la misma y como la temperatura es la misma, pues la energía sensible no está cambiando. Está cambiando la energía química de las sustancias. ¿Listo? Ahora, si nosotros vamos a un experimento, ¿sí? Si nosotros determinamos esto experimentalmente, entonces, el caso típico es el del vamos a considerar la siguiente reacción de combustión, ¿sí? Vamos a considerar que tenemos la siguiente reacción. Entonces, vamos a colocar aquí el reactor y vamos a colocar aquí un caso particular. Vamos a considerar la reacción carbono más O2 que produce CO2. ¿Listo? Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos aquí, estamos suministrando carbono puro, ¿sí? Y ese carbono puro lo estamos quemando con oxígeno puro. ¿Listo? Ahora, estos dos sistemas van a reaccionar produciendo un calor, ¿no? O sea, se produce la reacción de combustión y se producen gases calientes. Esos gases calientes van a ser principalmente dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces, si yo logro quemar esto en su totalidad, es decir, producir solamente dióxido de carbono, y yo después mido este calor que se está eliminando del sistema, ¿sí? Yo puedo determinar que este calor que se está eliminando del sistema, experimentalmente lo puedo medir, ¿no? Porque yo puedo medir los flujos másicos, ¿sí? Yo tengo aquí unos flujos másicos que estoy midiendo y yo puedo medir, digamos, lo que se está transfiriendo por calor experimentalmente, ¿no? Colocando termopares y todo eso. Yo puedo experimentalmente determinar esto que tengo aquí, ¿sí? Es decir, si yo coloco aquí un termopar a la entrada y es de 25 grados y coloco aquí un termopar a la salida y garantizo que salga a 25 grados, pues lo que voy a tener aquí es que esa diferencia
de energías va a ser únicamente la energía química. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué significa eso. Entonces, aquí yo voy a tener un valor. Entonces, si nosotros vamos a las tablas de Cengel nuevamente, ¿dónde está? Aquí. ¿Sí? Entonces, aquí en las tablas de Cengel, mentira. Antes de eso, les voy a dar aquí el valor. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a las tablas, y básicamente en la tabla, bueno, no les voy a decir en qué tabla todavía, pero si yo determino este calor experimentalmente, ese calor experimental me va a dar que es de menos 393.000. 520 kilojulios por kilomol. Y ya vamos a mirar eso a qué corresponde. ¿Sí? Entonces, fijémonos en algo. Nosotros aquí estamos, imaginémonos que estamos formando un kilomol de dióxido de carbono a partir de la combustión de carbono más oxígeno molecular. ¿Sí? Entonces aquí estamos formando una mol de dióxido de carbono a partir de estas moles de reactivos. Como nosotros estamos considerando que las temperaturas son las mismas a la entrada y a la salida, únicamente vamos a tener una componente de variación de energía relacionada con la energía química. Eso está claro, ¿no? Entonces, es como si la entalpía que yo tengo acá, es decir, esta variación de entalpías entre productos y reactivos, se va a dar por una variación de entalpías relacionadas con la parte química de la sustancia. ¿Sí? No con la energía sensible, que era la que vemos ahorita, sino únicamente con la química. Entonces, fijémonos en algo. Si yo este calor lo puedo determinar experimentalmente, ¿sí? Yo de cierta manera estoy calculando una variación de la energía química únicamente, ¿sí? Entonces yo estoy calculando esto que tengo aquí, este valor que yo tengo aquí, lo que me está representando es, oiga, mire, la variación entre la entalpía de productos y la entalpía de reactivos, que es esto que tengo acá, ¿sí? Me da menos 393.520 kilojulios por kilomol de dióxido de carbono que se está formando, ¿sí? Bueno, aquí no sería extensivo, ¿no? Sería por unidad de sustancia. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que en este caso los productos, ¿sí? Tienen una energía menor que los reactivos y es menor en esta proporción. ¿Sí? Entonces, esa energía química de los productos es 393.520 menor que la entalpía de los reactivos. ¿Sí? Entonces, y tiene sentido, ¿no? Porque como esto es un combustible, los enlaces moleculares, en los enlaces intramoleculares en este combustible, recordemos que los enlaces en los reactivos tienen que tener mayor energía almacenada, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que los enlaces de los productos tienen que tener menor energía. Y es una menor, por eso el signo negativo, ¿no? Entonces, además porque el calor está saliendo, ¿no? Entonces, como el calor está saliendo, pues tiene signo negativo, lo cual hace que la entalpía de productos sea menor que la entalpía de reactivos. Y es menor en esta proporción, ¿sí? Entonces, este valor que tiene acá, ¿sí? Haciéndose en estas condiciones, ¿no? Se tiene que garantizar que la entalpía a la entrada y a la salida sea a las condiciones a las condiciones de referencia estándar. Entonces, este valor que se calcula aquí, que únicamente me está determinando la variación de las entalpías relacionadas con la parte química, se denomina una entalpía de formación. ¿Listo? Entonces, que es un H, su índice F, que quiere decir de formación, porque aquí se está formando la molécula de CO2. ¿Sí? Y esa entalpía de formación se va a realizar a las condiciones estándar. Si nos damos cuenta, tenemos temperatura de entrada y temperatura de salida,
que es la temperatura de 25 grados, ¿sí? Y por eso le colocamos aquí un simbolito encima que indica eso. ¿Listo? Ahora, yo esta entalpía de formación la pude haber determinado a otra temperatura, ¿sí? No solamente a 25 grados, sino la pude haber determinado a 50, a 200, a 150 grados, ¿sí? Pero si yo considero que la estoy produciendo a otra temperatura, pues ya no tendría este simbolito en la parte de arriba. Siempre que aparezca este simbolito, quiere decir que es una entalpía de formación determinada a las condiciones estándar de referencia. ¿Listo? Nuevamente, este HF que yo estoy denominando aquí corresponde a una variación de la entalpía entre los productos y los reactivos, ¿no? Fijémonos, es una variación de entalpía entre productos y reactivos. Porque este valor Q que yo determiné experimentalmente aquí sería este que yo tengo aquí. Y por lo tanto corresponde a un cambio de entalpías. Entonces, aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo que hacíamos con el otro caso, ¿no? Tenemos que definir un valor de referencia para las entalpías de formación, ¿sí? Entonces, aquí yo estuve comparando la energía química entre los productos, que en este caso es el CO2, con relación a lo de los reactivos, que es carbono y oxígeno molecular. Ahora, ese cambio de energía química quiere decir que el CO2 tiene una energía química y estos productos y estos reactivos tienen una energía química, pero la diferencia de energías químicas entre los reactivos y productos me da esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se define? Se define valores de referencia para las entalpías de formación. Esta parte es un poco confusa, pero la idea es que cuando miremos un ejercicio como que quede un poco más claro. Entonces, para las entalpías de formación. Entonces, recordemos que la entalpía de formación hace referencia a una energía química, ¿sí? Pero aquí estamos determinando es una variación de esas energías químicas. Entonces, lo que se hace normalmente es que para los elementos más, digamos, simplificados o los elementos, es decir, yo voy a definir que hay unos elementos que van a tener entalpía de formación igual a 0, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esos elementos? O esos compuestos, más bien. Los compuestos que van a tener entalpía de formación igual a 0 van a ser el carbono, el oxígeno molecular, el nitrógeno molecular y el hidrógeno molecular. ¿Por qué estos compuestos? Porque son los compuestos que son, digamos, más simples, ¿sí? Entonces, es decir, este va a tener la entalpía de formación en las condiciones estándar para el carbono es igual a 0. La entalpía de formación en las condiciones estándar para el O2 es igual a 0. La entalpía de formación en las condiciones estándar para el N2 es igual a 0. Y la entalpía de formación en las condiciones estándar para el H2 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, fijémonos aquí en algo. Si yo establezco estos valores de referencia para las energías químicas, es decir, yo digo que estos elementos, si están en esta composición, tienen energía química igual a 0. Eso es arbitrario, ¿no? Eso es un valor que se determina arbitrariamente. Yo podría haberles colocado un valor cualquiera. Lo importante es que ese cambio de energía que se presente aquí sea el mismo. Ahora, como yo estoy estableciendo estos valores de referencia, pues básicamente, o sea, si estas sustancias tienen entalpía de formación 0, pues, ¿qué quiere decir este valor que tengo aquí? Que va a ser la entalpía de ¿quién? Pues, este valor que yo tengo aquí, que yo hice para esta reacción que tengo acá, lo que me va a indicar que esta es la entalpía de formación para el CO2. ¿Sí? Es decir, el CO2, recordemos que en esta reacción química que yo tuve acá, estaba comparando el cambio de energías químicas entre productos y reactivos. En este caso, en los productos tengo CO2 y en los reactivos tengo esto.
si yo estoy diciendo que en los reactivos, ¿sí? En este caso los reactivos van a ser carbono y O2. Carbono y O2 se definen que tienen energía química igual a 0, ¿sí? Entonces, al tener energía química igual a 0, entonces este cambio de energía, que yo ya sé que es únicamente un cambio de energía química, ¿sí? O sea, ese cambio de energía química, si estoy midiéndolo a partir de un valor que es de 0, ¿sí? O sea, que estos elementos no tienen una entalpía de formación diferente de 0. Entonces, en ese caso, esta diferencia que se está presentando aquí es exclusivamente por una entalpía de formación de los productos, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la energía química de los productos, en este caso, es 393.520 menor que la entalpía de los reactivos, ¿sí? Entonces, como la entalpía de los reactivos es igual a 0, pues yo digo que esta entalpía de formación es la relacionada con la formación del CO2. ¿Listo? Entonces, ahora, si yo, por ejemplo, aquí cambiara esta composición y en lugar de decir esto tengo esto más un medio de O2, pues esto me va a producir CO. ¿Sí? Entonces, si yo experimentalmente mido el calor transferido para esa segunda reacción, yo lo que estaría determinando sería la entalpía de formación en las condiciones estándar, pero para el CO, que en ese caso, si vamos a las tablas, vamos a encontrar que es de menos 110.530 kilojulios por kilomol. Ahora, estos valores que yo estoy colocando acá son los valores de las entalpías que se encuentran en la tabla. Vamos a colocar esto aquí. Entonces, para determinar los valores de las entalpías de formación, tenemos que ir a la tabla A26 del libro de Schengel. ¿Listo? Entonces, ya les voy a presentar acá. Entonces, en el libro de Schengel, tabla A26, entonces fijémonos aquí, tenemos entalpía de formación para diferentes compuestos, ¿sí? Bueno, y aquí aparece también energía de formación de Gibbs y que eso no lo vamos a trabajar en este curso. Entonces, si se dan cuenta, los primeros 4 elementos que tengo acá, o los primeros 4 compuestos que tengo acá, se definen como valores de referencia, ¿sí? Porque digamos que son los elementos a partir de los cuales se puede formar la mayor cantidad de estos otros compuestos, por así decirlo, ¿no? Entonces, estas energías que tengo aquí, ¿sí? Entonces, aquí, esta es la que yo les decía, aquí está la del CO2, esta es la del monóxido de carbono, la del dióxido de carbono, la del vapor de agua, y así en adelante. Entonces, pues de aquí se sacan esos valores. Entonces, retornando acá y para concluir la clase de hoy, tenemos lo siguiente. Tenemos que, cuando planteamos la ecuación de primera ley para un sistema estacionario, en este caso, nosotros vamos a decir que el calor que se transfiere en ese proceso, ¿sí?, es equivalente al cambio de energías entre productos y reactivos, que es esto que tengo aquí. ¿Listo? Entonces, si llega a haber un cambio en la energía de productos y reactivos, eso quiere decir que hubo algún tipo de interacción con los alrededores, que en este caso es mediante calor. Sí, o sea, en la mayoría de los casos es mediante calor, ¿no? Bueno, en todos los casos mediante calor. Entonces, si se presentó una transferencia de calor, eso quiere decir que la energía cambió. Ahora, la energía puede cambiar de 2 formas, ¿sí? Puede cambiar por una variación en su composición, ¿sí? Y esa variación en la composición la podemos determinar mediante un análisis de entalpías de formación. ¿Listo? Entonces, recordemos que la variación la variación de las entalpías relacionadas a la composición química se da por una variación que en este caso la denominamos en las entalpías de formación. Ahora, si el cambio de entalpía se dio por un cambio en la temperatura,
decimos que se dio por un cambio en la energía sensible. Y para hacer eso, pues tenemos que determinar las entalpías de esta manera. Entonces, digamos que concluyendo lo que les quiero pues dar en esta clase es que las entalpías para cada componente, entonces vamos a colocar aquí, las entalpías, estos valores de entalpía H sub I, ¿sí? Entonces, ese valor de entalpía H sub I, entonces vamos a decir aquí, la entalpía H sub I, ya sea para productos o para reactivos, va a tener dos componentes. Es decir, va a tener un componente, vamos a colocar aquí una entalpía, o vamos a colocar aquí, vamos a tener una componente relacionada con la energía química, más un componente relacionado con la energía sensible. ¿Listo? Entonces, esa entalpía H sub I, y vamos a colocarle H sub I a un valor de temperatura cualquiera, entonces vamos a colocarlo aquí a una temperatura T sub I. ¿Listo? Entonces, va a tener lo siguiente. Va a tener una componente química que la vamos a definir a las condiciones estándar de referencia. Entonces vamos a colocar aquí que esa componente química es esa entalpía de formación de referencia para ese componente. ¿Listo? Ahora, como esa entalpía de formación se determinó a las condiciones de referencia estándar, es decir, eso está a 25 grados, ¿sí? Recordemos que si tiene este simbolito arriba, quiere decir que está a 25 grados y una atmósfera. ¿Sí? Entonces, como esta entalpía de formación se dio a 25 grados y una atmósfera, pues hace falta sumarle a la entalpía relacionada con la parte sensible. Es decir, ¿cuál es la entalpía medida a partir del valor de referencia que se establece, que es el valor de referencia estándar? ¿Sí? Y entonces eso quiere decir que aquí yo tengo que hacer una suma, que es una entalpía sensible para un valor, una entalpía H sub I para un valor de T sub I. ¿Cómo lo explico? Y recordemos que ese valor que tenemos acá, vamos a colocar aquí, esta es la sensible y esta es la química, ¿no? Entonces, básicamente, como nosotros en las tablas que nosotros manejamos tenemos la referencia no a las condiciones estándar, sino que las tenemos a los 0 Kelvin, entonces tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que mirar cuánto varió la entalpía sensible a partir de la referencia estándar. Entonces, eso quiere decir que de las tablas yo voy a tener que esto sería el valor de la entalpía que yo saqué de tablas a la temperatura que yo quiero, menos la entalpía de referencia estándar, que sería a 25 grados. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar un caso cualquiera. ¿Sí? Vamos a mirar aquí, por ejemplo, que yo quiero determinar la entalpía del... a ver, quitemos aquí ese H sub I y coloquemos la entalpía del CO2 coloquemos aquí, coloquémoslo en Kelvin, que queda más fácil. Coloquémoslo en Kelvin, que entonces sería, en Kelvin coloquémoslo 400 Kelvin. ¿Listo? Entonces vamos a determinar la entalpía del CO2 a 400 Kelvin. Entonces, lo primero que tenemos que es colocar la entalpía de formación en las condiciones estándar. Ese es un dato que ya sabemos y que lo acabamos de determinar ahorita, ¿no? Entonces daba menos 393.520 kilojulios por kilómetro. ¿Listo? Y a ese valor le voy a sumar la variación de entalpía sensible a partir de la referencia estándar, ¿sí?
utilizando los valores que tenemos en tablas. Entonces, si nosotros vamos a la tabla, entonces vamos aquí a la tabla. En esta tabla, si nosotros buscamos aquí el CO2, entonces el CO2 debe estar por aquí. CO2, fíjense aquí, CO2. Entonces, para el CO2 yo tengo que para, ¿cuánto fue? 400 Kelvin. Entonces, fíjense aquí, para 400 Kelvin, yo tengo una entalpía medida a partir del 0 Kelvin de 13.372. La voy a anotar aquí. ¿Sí? Y a ese valor le tengo que restar el valor de la entalpía, pero en la referencia estándar, que en este caso es 9.364. Entonces retornemos aquí a nuestro tablero. ¿Sí? Entonces fíjense aquí lo que yo tuve. Este componente de acá sería la entalpía de formación en las condiciones estándar de referencia del CO2. Esto que tengo aquí es la entalpía a 400 Kelvin, pero medidas a partir del 0 Kelvin, ¿no? Y esta es la que tengo aquí, sería la entalpía sensible, medida a partir del 0 Kelvin también. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera medir la entalpía del CO2 a 25 grados, ¿cuánto me iría a quedar? No a 400 Kelvin, sino a 25 grados. Si yo quisiera determinar la entalpía del CO2 a 25 grados, ¿cuánto me quedaría? Solo HFI, ¿no? Solamente el HFI. Entonces solamente me quedaría este término. Porque la energía sensible va a ser irrelevante porque lo tengo a las mismas condiciones de referencia estándar. ¿Sí? Entonces, normalmente las entalpías se escriben de esta manera, es porque hay una componente relacionada con la parte química, ¿sí? Y hay una componente relacionada con la parte sensible, ¿sí? Si hay un cambio en la composición, esto se vuelve muy relevante, ¿sí? Y si hay un cambio en la temperatura, pues esto se vuelve relevante. Entonces, en reacciones que no son, en mezclas que no son reactivas, pues este término nunca va a aparecer, porque nosotros siempre vamos a tener la misma composición. Y como siempre vamos a tener la misma composición, pues simplemente las variaciones de entalpía se sacan directamente. No, este término no va a aparecer en nuestros cálculos. Ahora, como está cambiando la composición, yo necesito establecer un valor de referencia común entre todas las sustancias. Ese valor de referencia va a ser los 25 grados. Entonces, a esos 25 grados, yo puedo experimentalmente medir estos valores. ¿Sí? Pero entonces, lo que uno hace es que para no tener que, o sea, yo podría, esta entalpía H, ¿sí? Yo la podría sacar si hago la reacción colocando temperatura de entrada a 400 Kelvin y temperatura de salida a 400 Kelvin, ¿sí? Porque de cierta manera yo solamente tendría este componente. Porque digamos que la energía sensible a la entrada y a la salida sería la misma. Entonces, pero lo que uno hace normalmente es que considera una reacción, considera una entalpía de formación a las condiciones estándar de referencia, que sería a los 25 grados, y dependiendo de la temperatura que yo tenga de esa sustancia, pues miro si la saco si le tengo que adicionar este componente o no, ¿sí? Entonces, si yo sé que está a 25 grados, pues únicamente va a tener una componente relacionada con la energía de formación de ese compuesto, ¿sí? Y esto se vuelve irrelevante. Entonces, ahí para concluir, pues en este caso, ¿cuánto me da esa suma? Esto sería menos 9.000
Sería, ¿qué? 4.000 y pico menos esto sería 389.000 algo. Menos 389.512. 512 kilojulios por kilómetro. ¿Listo? Digamos que esta es como la parte más confusa de este tema. En la parte de la estequiometría es bien sencilla y digamos que la aparición de estos nuevos conceptos de entalpía de formación y entalpía de estándar de referencia son los que de pronto pueden dificultar la comprensión de esta parte, pero nos vamos a dar cuenta que en la medida en que hagamos ejercicios, como que se va haciendo cada vez más sencillo, ¿no? Entonces, ah, ah, vamos a dejar ahí por hoy. En la próxima clase vamos a mirar poderes caloríficos, ¿sí? Entonces, en la próxima clase vamos a mirar, bueno, esta es una tabla del libro de Moran Shapiro. Entonces, esto es del libro Moran Shapiro. Y aquí aparecen lo mismo, ¿no? Entonces, en la tabla 25 aparecen las entalpías de formación aquí, ¿sí? Entonces, esta es en la parte de entalpías de formación para cada uno de los elementos. Si nos damos cuenta, en el dióxido de carbono nos daba lo mismo que en el libro de SN. Aquí también aparecen los poderes caloríficos, que es que lo vamos a denominar poder calorífico superior y poder calorífico inferior. Este es el PCS y este es el PCI, que en la próxima clase vamos a mirar a qué corresponden, pero es algo muy similar, digamos que está muy relacionado con la parte de la entalpía de formación, ¿sí? Entonces vamos a empezar a mirar poderes caloríficos en la próxima clase. Y hacemos un ejercicio. Yo les explico cómo se determina el poder calorífico con un instrumento que se llama bomba calorimétrica. Y hacemos este ejercicio que tengo planteado acá, ¿sí? Y nos quedaría entonces una clase adicional para terminar el tema. 2 clases, sí, 2 clases. La próxima semana terminamos el tema de combustión. ¿Alguna pregunta? Listo, profe. Profe, ¿puede mostrar el ejercicio de la próxima clase para ir mirándolo? Bueno, ok. Es este de acá, es un libro del CENGEL, es bien sencillo. Listo. Entonces, es simplemente determinar la entalpía de combustión. La entalpía de combustión termina siendo este calor que tengo aquí, ¿sí? Este calor que aparece acá, este calor neto, normalmente me da un valor negativo, ¿no? Y a ese calor neto se le denomina entalpía de combustión, pero eso lo miraremos en la próxima clase, ¿sí? Que Listo, es profe. cuánta energía se está liberando por la combustión ah, de, de un combustible cualquiera cuando yo tengo temperatura de entrada igual a la temperatura de salida. Y está relacionado con el poder calorífico también. Entonces, si pueden hacerlo, pues váyanlo mirando. Igual yo esto lo subo ahorita más tarde. Cuando termine las clases, yo digitalizo esta presentación y se las envío. ¿Sí? Entonces, si hay alguna duda sobre este tema de las entalpías de formación y eso, pues me pueden preguntar en el horario de consulta o me escriben por Discord. O pues si quieren también pueden verificar en los libros como tal. ¿Sí? Pero básicamente eso, es expresar la entalpía de una sustancia como una energía química determinada a unas condiciones de referencia, más una energía sensible medida a partir de esa referencia. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces dejamos ahí por hoy. Nos vemos entonces el jueves. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, que estén bien. Chao. Chao, profe, gracias. Chao.